Entonces, aflojamos físicamente el cuerpo y vamos a comenzar con la meditación después de escuchar el gong. Y como generalmente hacemos para ponernos en ambiente, vamos a tomar 3 respiraciones profundas, tratando de inhalar por la nariz y exhalar por la boca, llenando los pulmones. Inhalamos profundamente. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y volvemos a la respiración normal por la nariz. Y vamos a tratar ahora de aplicar lo que se llama samatha o concentración. Y vamos a abocar nuestra mente a prestar atención a un único objeto, en este caso la respiración. Vamos a invitar a la mente a tener atención plena o atención consciente a la respiración. Y vamos a sentir cada inhalación y cada exhalación. Nada que planear, nada que programar. Estamos aquí y ahora prestando atención, siendo plenamente conscientes de cada inspiración y cada exhalación. Invitamos a la mente a descansar en la respiración, a descansar. Varias instrucciones que daba el Buda. Lo primero que invitaba era descansar, aflojar, soltar. Y dejar a nuestra mente contemplando aquí y ahora la respiración.
La mente se va a querer ir en pensamiento, en imaginación, en sonido. Pero nosotros amablemente la invitamos a quedarse aquí y ahora, con una sonrisa en la cara, la dejamos contemplando la respiración. Y luego se propone tener una motivación. ¿Para qué vamos a meditar? Podemos dedicar esta meditación para que todos los seres humanos sean felices, o para que una amiga o amigo se libere del sufrimiento. ¿Para qué vamos a meditar? Para liberarnos del sufrimiento, para compartir con amigos, familiares. Tener una noble motivación. Y en el primer paso de la Anapanasati Sutta, lo primero que tratamos de contemplar en la respiración es si la inhalación y exhalación son largas. El segundo paso es ver si la respiración es corta. El tercer paso es ser conscientes del cuerpo. Fijamos la respiración en un segundo plano y pasamos a primer plano al cuerpo. Y desde los pies a la cabeza vamos a ser conscientes del cuerpo mentalmente. Vamos a ser conscientes de los pies, vamos a ser conscientes de los tobillos, vamos a ser conscientes de las pantorrillas, conscientes de la rodilla izquierda y derecha, conscientes de los muslos, órganos sexuales, cadera, abdomen, conscientes del pecho, y quizás abrimos un poquito el pecho, de la espalda, desde el coxis hasta la nuca,
tratando de ser conscientes de cada vértebra de abajo hacia arriba. Los hombros, brazos, izquierdo y derecho, conscientes de los brazos, conscientes de los codos, de los antebrazos, las manos, los dedos, la palma y dorso de la mano. Conscientes ahora del cuello, la garganta, de la cabeza, cuero cabelludo, maxillar, boca, lengua, labios, nariz, ojos, cavidad ocular, entrecejo, cejas, frente, coronilla. Y ahora, dejando al cuerpo en segundo plano, pasamos a la respiración en primer plano. Vamos a ser plenamente conscientes de la respiración, cada inhalación y cada exhalación. Si viene un pensamiento, nombramos pensamiento, lo dejamos y volvemos a la respiración. Amablemente, con mucho cariño, mantenemos en la mente la contemplación de la respiración. Samatha, Samadhi. Estamos aquí y ahora contemplando la respiración. Cada inhalación, cada exhalación. El aire entrando, el aire saliendo. Dejando ir preocupaciones, angustias, planes. Solo queda la respiración. El aire entrando, el aire saliendo. Inhalando, exhalando. Inevitablemente alguna distracción va a aparecer, pero con una sonrisa de la respiración. Inhalando, exhalando.
tranquilidad en la mente. Concentrándonos únicamente en la respiración. Vamos a salir un poquito y vamos a hacer vipassana. Introspección, ¿cómo me siento ahora? ¿Cómo está mi mente ahora? ¿Se siente ligera o pesada? ¿Se siente aturdida, agobiada, suave o liviana? ¿Cómo está la mente? O podemos considerar aniccia o impermanencia en la respiración. Como cada inhalación surge, comienza, se desarrolla y desaparece. Impermanencia en la exhalación. Comienzan los pulmones, se desarrolla por las vías respiratorias y termina en la nariz. El aire fresco que entra, el aire caliente que sale. Cómo está cambiando continuamente la frecuencia y el ritmo de la respiración. Las cosas son como son. Sin apegarme, sin me gusta o no me gusta. Es corta, determina. Y vamos a volver a la respiración, sin analizar, solo contemplar, sin actividad mental. Mero contemplar, simple contemplar, sin esfuerzo. El aire entrando y saliendo. Me permito contemplar, me permito aflojar y solo observar. Nada más. Me voy integrando, fundiendo con este proceso de la respiración.
transmitiéndonos, dejando ir. Nada que lograr, solo contemplar. Tal como es. La respiración. Tal vez puedan sentir la tranquilidad, un poquito de alegría. Tal vez felicidad. El aire entrando y saliendo, la respiración en primer plano. Y es maravilloso como podemos ver, como podemos en la mente poder poner algo en primer plano. En segundo plano podemos poner, por ejemplo, el cuerpo. Está ahí, pero contemplo más la respiración. Todo lo demás lo dejo ir. Solo me quedo con la respiración. Descansando la respiración. Aflojando la respiración. Dejándome ir en la respiración. Y para terminar, vamos a hacer 1 minuto en silencio. Seguidamente van a escuchar el gong y luego lentamente vamos a abrir los ojos.
Muchas gracias. Ahora, me permiten, voy a compartir la presentación. La charla de hoy, que va a ser breve, se llama Instrucciones de Meditación. Y es una charla que dio un monje que se llama Vipunandisena, que es una persona, un monje argentino que vive en Veracruz, en México, y tiene, o él armó un monasterio. Y él va a venir acá al Uruguay el 11 de mayo, que es un miércoles, y va a dar una charla en Punta del Este. Sé que no es fácil, ni el día ni el lugar, pero si alguien tiene chances de ir, será muy bienvenido. Entonces vamos a tratar de, si se puede grabar ese encuentro, sería entonces, Vipunandisena, el venerable Vipunandisena dijo en esta charla: el Buda enseñó dos tipos de meditación. La meditación de serenidad o de tranquilidad, que en Pali es Samatha Bhavana, y la meditación de introspección, Vipassana Bhavana. Si ustedes leen los discursos en el canon Pali, van a encontrar que el Buda dice que dos cosas tienen que ser cultivadas y practicadas: Samatha y Vipassana. El Buda mismo se pregunta qué cosas tienen que ser cultivadas y practicadas, y él mismo se responde que Samatha, tranquilidad, y Vipassana, o sabiduría o introspección, deben ser cultivadas. Entonces, por esa razón se dice que el Buda enseñó estos dos tipos de meditación. La primera de todas, Samatha, la meditación de tranquilidad, en realidad es una meditación que no es exclusiva del budismo. De hecho, es una práctica que ya existía antes que el Buda surgiera en el mundo. Y si ustedes leen en el canon Pali, antes del Buda convertirse en Buda, él había recurrido a otros maestros de quienes aprendió este tipo de meditación, samatha o tranquilidad. Pero el Buda, después de aprender con estos maestros, comprendió que, no obstante era una muy buena práctica, esas prácticas no conducían al propósito de la purificación de la mente o la liberación de las impurezas mentales. Entonces, por eso el Buda descubre por sí mismo este otro tipo de meditación, que es la meditación vipassana. Y por eso se dice que la meditación vipassana es exclusiva del budismo, a diferencia de la samatha, que es una meditación, como decía antes, que existía antes del Buda. Entonces, la ventaja o el descubrimiento importante que aportó el Buda a la meditación, ese otro tipo de meditación que es vipassana, que nos permite la liberación de todo tipo de sufrimiento. Y la meditación de la tranquilidad, samatha, en el budismo en realidad se enseña para el desarrollo, como hicimos recién, de la concentración. O sea, ese es el propósito de la meditación samatha, de tranquilidad. Nosotros nos concentramos en un objeto, que en este caso era la respiración, y tratamos, poniendo la mente solo a contemplar un objeto, que la mente se calme. Desarrollar concentración no es un fin en sí mismo, sino es un medio para después poder practicar esa otra práctica, que es la meditación vipassana. O sea que vipassana se debería de practicar siempre y cuando nosotros hayamos logrado la tranquilidad en la mente mediante samatha. De hecho, el término samatha en Pali se deriva
como todas las palabras, las voces en la lengua pali, se deriva de varias raíces. Las raíces a veces o algunas veces son monosílabos, a veces son dos sílabos. Y a partir de esas, digamos, unidades fundamentales de la lengua, nosotros formamos las distintas palabras. Y la voz sámata se deriva de una raíz que significa tranquilizar. Y de hecho, la voz santo, que nosotros usamos en español, se deriva de esa raíz. O sea que el término santo, inclusive, si ustedes leen en el Dhammapada o en el Canon Pali, van a encontrar esa palabra, santo o santa. Y en realidad es una persona que ha tranquilizado la mente. O sea, después otras religiones y otras lenguas utilizan ese término, pero en realidad, si ustedes van a ver, van a encontrar que eso sería en el Canon Pali. Entonces, la meditación de tranquilidad en el budismo tiene como objetivo desarrollar la concentración. Entonces, la concentración es una facultad mental que es muy importante en la práctica. Y por medio de la concentración nosotros vamos a tener la mente unificada en un objeto único o en los objetos que nosotros observemos. Y cuando hay una unificación de la mente, se dice que la mente está en condiciones apropiadas para poder observar de una manera diferente. De hecho, el término Pali Vipassana significa ver de una manera diferente. O sea, independientemente de cómo lo traduzcamos al español, que es imposible traducirlo con una palabra, o dos o tres, que realmente explica lo que significa. El término Vipassana significa ver de una manera diferente. Y la manera diferente de ver cuando nosotros tenemos suficiente concentración es ver los objetos de acuerdo a... Voy a tratar de pasar la diapositiva, si quiere. Ahora no está queriendo. El término vipassana significa ver de una manera diferente, y la manera diferente de ver cuando nosotros tenemos suficiente concentración es ver los objetos de acuerdo con sus características individuales y características universales. Ok, gracias y perdone que se cortó la comunicación. Entonces, volviendo un poquito, antes de que se cortara, decía que las características universales de los objetos, el término vipassana significa ver de una manera diferente, y la manera diferente, cuando nosotros tenemos suficiente concentración, es ver los objetos de acuerdo con características individuales y características universales. La característica universal de los objetos de vipassana son estas tres características que ustedes conocen y que recitamos a veces, o que a veces hablamos de ellas. Y una es anicca, que es impermanencia, que eso significa de que está surgiendo y cesando continuamente todas las cosas en el universo. Dukkha, que significa en este contexto algo así como insatisfactorio, insatisfactoriedad. O sea, eso que está continuamente surgiendo y cesando por el hecho de estar surgiendo y cesando es insatisfactorio. Y la tercera característica es anatta, que es difícil de traducir, pero se podría traducir como impersonalidad, insustanciabilidad. Y eso que es impermanente y eso que es insatisfactorio es también anatta. Entonces, para no hacer muy pesado, lo que nosotros tratamos de hacer en esta meditación que recién hicimos es en la respiración tratar de contemplar todo esto. Un poco difícil y voy a seguir un poquito más. Entonces, lo que nosotros hicimos recién fue, en la meditación que hicimos, tratar de llevar a la mente a esa concentración, la cual es una práctica que podemos hacer todos los días, todas las mañanas, tratando de llevar a la mente, aunque sea por 10 minutos, 5 minutos al despertarnos, a un objeto, a ese objeto tan sencillo, tan barato y accesible que es la respiración. Y luego de que nosotros tratamos y podemos concentrar
y tranquilizar la mente, podemos llevar a ese segundo aspecto de la meditación que se llama vipassana o introspección. ¿Bien? Hay maestros como mi maestro Chansuchara Vigato que dice que no hay vipassana si realmente antes no hay samatha o concentración. Hay otras personas que dicen que sí, bueno, pero la historia en todo esto de la meditación está en lo que realmente ustedes experimenten. Yo les puedo hablar 100.000 cosas, les puedo decir 100.000 historias, pero lo más importante es la vivencia que ustedes puedan tener de la experiencia personal. Entonces, hay un sutta que es el Kalama Sutta, que el otro día lo mencioné en la charla que di para el monasterio Sarana Vihara de España, que dice el Kalama Sutta, el Buda ahí dice que no hay que creer en ningún maestro, no hay que creer en ningún libro, hay que creer en la experiencia de cada uno. Y sin duda que cuando uno vivencia algo, nadie le puede rebatir. Entonces la propuesta es esto, que cada uno de nosotros experimente esto, ¿no? Por eso también el propósito que esto que hacemos en la meditación, ¿no? Tratar de guiar, pero que cada uno desarrolle cuáles son los aspectos más importantes. El segundo aspecto de las características que recién mencionábamos es dukkha, ¿no? Y es la insatisfactoriedad. Y nosotros sabemos, cada uno de nosotros, cuánto dukkha o sufrimiento generamos a partir de los hábitos mentales que tenemos. Cuando una persona no hace lo que me gustaría que hiciera, cuando otra persona me habla de la manera que no me gusta que me hable, cada vez que sucede eso me genera sufrimiento. Pero la raíz no está en la otra persona, la raíz está en mi relacionamiento con cualquier hecho que sucede en el mundo. Y ese punto que acabo de nombrar es que es me gusta o no me gusta lo que crea el sufrimiento. ¿Por qué? Porque si yo tan solo tengo esa habilidad y ese entrenamiento mental de observar las cosas como son, y si la persona está gritando o me está gritando estúpido, sinvergüenza, ladrón, lo que sea, y yo tengo la capacidad de mantener esta habilidad mental como la trato de desarrollar en la meditación, a mí las palabras no me van a generar una reacción, porque nuestro sufrimiento se genera por las reacciones que traen cualquier hecho exterior, porque nosotros normalmente no hemos desarrollado la estabilidad mental suficiente para poder enfrentar o vivir esas situaciones sin generar perturbación mental. La perturbación mental, sin duda, hay factores tales como, no sé, la guerra o cosas así, los cuales obviamente va a ser muy difícil mantener una paz mental. Pero nosotros, todos nosotros que vivimos en países que no tienen guerra, podemos generar esa estabilidad mental mediante la práctica de la meditación. Nuestra sociedad usualmente nos enseña que la causa de mi insatisfactoriedad está en afuera, porque Juan dijo tal cosa, porque Pedro hizo tal otra, porque las calles están. Pero, a pesar de los pesares y de las cortes de internet, nosotros tenemos que mantener esa estabilidad mental. Y así como este ejercicio en el cual, sinceramente, yo sigo con una sonrisa y siento esa sonrisa, y que hace no muchos años, cada vez que sucedía algo así, maldecía a todas las compañías de telefónicas, hoy día tengo esa dicha y alegría de recibir las cosas como son y poder convivir en paz con lo que va sucediendo. Tampoco no soy un ejemplo ni nada para nadie, sino que es el hecho de la práctica, ¿no? Y de ahí que
el propósito que nosotros tenemos de salir de este marco de referencia que es las normas sociales. Las normas sociales nos llevan a un camino totalmente distinto de este que estamos transitando. Y hay veces que cada uno de nosotros decimos, yo quiero bajarme de este barco, ¿no? Bajarme de este tren, porque me genera mucho sufrimiento y yo estoy mucho más en paz estando meditando sola o solo en una habitación, ¿no? Pero a nosotros nos tocó este universo laico y no necesariamente son dicotómicos o bipolares, diríamos, entre uno y otro. Y como dice también la otra vez decía Ricardo Sasaki, con la energía, que no es sí o no, sino que hay una serie de grados intermedios, ¿no? Y hay veces que nosotros podemos desarrollar esa energía para seguir sobrellevando el mundo y seguir meditando. Tal cual como cuando nosotros estamos con una de las 5 condiciones, que es la pereza, y que generalmente decimos de mañana, mañana voy a meditar. Hoy de noche no, hoy estoy cansado, mañana medito. Ahora no, justo ahora, hoy que trabajé mucho, no, mañana. Y así vamos posponiendo hasta que llega el día que estamos en la cama antes de pasar a la cama con el encofrado de madera ese, vieron que nos quedamos mucho tiempo adentro. Nosotros siempre vamos postergando, pero cuando las situaciones difíciles se nos ponen enfrente, que se supone que hay un sincronismo del universo y cada situación que se nos pone enfrente es porque estamos con la capacidad de lidiar con él, entonces ahí recordamos por qué no habré meditado y tendré un poco más de estabilidad mental. Está en nosotros la práctica y lo que hemos experimentado y lo que hemos avanzado, también muchas veces no nos damos cuenta. Y cuánta estabilidad a veces logramos en situaciones que no hace tanto tiempo nos desbordaban. Entonces, esto que hablábamos de la alegría y la felicidad que uno experimenta a veces en la práctica. La alegría, el ejemplo más práctico, es cuando nosotros vemos, estamos caminando por un desierto y vemos bien allá a lo lejos un oasis. Eso es alegría. Pero felicidad es, después que llegamos al oasis, nos bañamos, comimos unos dátiles, estamos en la sombra de las palmeras. Eso es felicidad. Estamos apacibles, tranquilos, disfrutando de ese momento. Así que todo eso se puede lograr con nuestra tranquilidad mental. Y no es por historia, no es por contárselo. Cada una de ustedes y cada uno de ustedes puede experimentarlo con su práctica día a día. Y a veces hay bajadas y subidas, tal cual como el tiempo. Hay días soleados y hay días nublados. Pero eso no quiere decir que a veces es imperceptible para nosotros, pero es como la gotita de agua que oraba la piedra. Eso va minando nuestro ser y de a poquito vamos reencontrando ese liberarnos del sufrimiento de a poco. De nuevo, tenemos esas 5 raíces que son el deseo, codicia, la ira, la pereza, la preocupación y la duda que tenemos en el momento que nacemos, ¡puc!, nos ponen esas cosas adentro, ¿no? Ser humano, poco te vamos con eso adentro. Pero nosotros tenemos esa posibilidad de a poquito empezar a descubrirla, ver cómo funciona y ir sacándola, por lo menos la parte más exterior, para después, con el tiempo y las condiciones, y si estamos eso mismo, las condiciones buenas para hacerlo, empezar a quitar las raíces cada vez más de adentro. Solo eso nos va a permitir quitar esas raíces y ser realmente libres, ¿no? Pero, de nuevo, es un camino largo, como decía, había un poeta peruano que hablaba de eso, del camino largo, pero tiene sus ricos sabores
y sus lindas experiencias. Y sobre todo, poder contar con una comunidad de practicantes que más o menos todos estamos en el mismo camino. Y muchas veces cada uno de nosotros decimos, pero bueno, Juancito anda volando, ¿no? Anda muy lejos y yo estoy muy en el comienzo del sendero. Pero eso no nos tiene primero que desanimar y segundo es que a veces las apariencias engañan también. Y cada uno va logrando de a poco sus méritos. A pesar de que también dentro de la práctica también nosotros decimos no hay nada que lograr, ¿no? Sino que tan solo contemplar. Y ese contemplar va a ser como, inclusive el logro, que es una parte del deseo, nosotros lo vamos a eliminar. Se dice que la iluminación se logra en el momento que la persona que está muy pura mentalmente y no tiene ninguna de estas 5 raíces para nada, en ese momento él libera el deseo de iluminación. O sea que dice, no quiero iluminarme. Entonces, si hace eso, le viene la iluminación. Pero no vale hacer trampa, decir, lo suelto, pero en el fondo estoy esperando iluminar. Tiene que ser realmente de corazón. Entonces, queridas amigas y amigos, eso es lo que quería compartir con ustedes. Sinceramente siento enorme gozo y beneplácito de cada lunes poder eh, transmitir o difundir lo que el Buda hace 2632 o 22 años nos enseñó. Y bueno, me gustaría saber de usted. Les agradezco mucho. Voy a cortar la grabación de manera tal de que se sientan libres de compartir lo que ustedes les parece.